de Temperley, después Oscar va a hacer el análisis político y parlamentario, que lo hay, y muchas preguntas que tengo yo, porque se vienen temas que en definitiva forman parte de la institucionalidad, más allá de la agenda mediática, de la chicana, que cada vez hay más, y de la agenda. A propósito, vamos a tener el análisis del gran Fortunato Malimachi sobre cómo está viendo la realidad política. De respecto de las medidas económicas, hoy esta semana estuve muy activo en redes, incluso después de la conferencia de prensa de Martín Guzmán el jueves, estuve tuiteando mucho, tuve el honor de salir en el programa, me llamó el gran y querido periodista, el doctor Darío Villarruel, en su programa, donde me permitió explicitar y dar buena dupla. Sí, un lujo, Darío es un fenómeno. Aparte explica como nadie todo el tema judicial, es un profesor. Y hace un gran programa en Radio 10 de 12 a 15, el histórico programa de él, que ya venía desde El Plata. ¿Te acordás que yo lo escuchaba cuando me iba para la universidad? Los fines de semana. Secreto de Sumario, ¿no? Secreto de Sumario. Y después los fines de semana estuvo, ahora está en la semana de lunes a viernes. Bueno, allí yo puse muchas dudas sobre lo que lanzó Martín Guzmán, rodeado de cámaras empresarias claves, especialmente la Cámara Aceitera, y la Cámara Cerealera, la Cámara de la Construcción. Estuvo gente de Techín, ni más ni menos. Es decir, el establishment fuerte estaba ahí, muy llamativo. Faltó la mesa de enlace, nada llamativo, que tiene un posicionamiento ya político, ideológico, en contra del gobierno. Entonces, el mensaje que dio Martín Guzmán, rodeado de Matías Culfas, del ministro de Desarrollo, y del ministro de Agricultura, Basterra, era un mensaje muy fuerte, porque ahí había prácticamente los que manejan el dólar, Oscar, que era la idea. Exactamente, Jorge, exactamente. Bueno, comprendiendo esa simbología, a mí me dejó sabor a poco. Yo mostré mi preocupación en Twitter y en Facebook, y en el programa de Darío, y en el programa donde yo soy columnista, y después a la tarde en la FM 89.1, en radio de la Universidad Nacional La Matanza, que desde acá de Capital me pueden seguir por www.fm891.com.ar, donde estoy más o menos de 16 a 18 todas las tardes. Y ahí yo expresaba que el problema, ¿sabés cuál es? Que estamos metidos en una agenda nuevamente que tiene un componente de premisa básica fundamental, para que te dé el silogismo, que ya está equivocada. Y te voy a explicar por qué. Este es mi análisis personal, ¿no? ¿Por qué? Porque el país está tratando de emerger de la peor crisis sanitaria mundial desde la gripe española de 1920, que ha traído aparejado que Estados Unidos caiga en el segundo trimestre más del 33%, Gran Bretaña 20%. Bueno, todos índices en el mundo central nunca vistos, inclusive algunos superiores a la década del 30, nunca vistos, producto de la pandemia que paralizó las economías. Esto ha traído aparejado caídas del consumo, mayor pobreza, desempleo récord. Brasil va para desempleo récord, Chile va para arriba de 13, 14%, van a desempleo récord. Argentina también, tiene 4 millones de personas que directamente no trabajan ni se les ocurre buscar trabajo, 17.600.000 personas de la tasa de actividad que directamente ya están fuera del trabajo históricamente, y 4 millones más friccionalmente, estructuralmente por un lado y friccionalmente por el otro. ¿Puedes repetir ese dato, Jorge? Sí, hay 17.600.000 personas de la tasa de empleo, de los que podrían trabajar, que están fuera del mercado de trabajo. Es impresionante, porque tenés 6 millones de personas trabajo registrado, que de alguna manera friccionalmente suben y bajan de acuerdo a la actividad, caída o auge,
suben o bajan, de 5,9 de desempleo a 13,6 de ahora, pero eso se llama friccional porque dependen de la actividad económica, de si hay inversión, si hay mercado interno, si hay exportaciones. Después tenés la informalidad, que es de un 30 hoy debe estar, pero históricamente 40% de informalidad. Bueno, ahí tenés otro tanto de trabajadores que suman más o menos 11 millones y medio de trabajadores entre informales y formales, y después tenés, históricamente, tenés más o menos otros aproximadamente 13 millones de trabajadores que están en condiciones de trabajar, pero que no buscan trabajo, porque ¿qué hace el INDEC para saber cómo se mide el desempleo? Una semana antes le pregunta, de acuerdo al muestreo que hace el INDEC científico, sociológico científico, pregunta, dice, ¿usted tiene trabajo o quisiera tenerlo? Entonces vos decís, sí, yo trabajo en radio cooperativa. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuántas horas trabaja? Ahí, 6 horas. Ah, está subempleado, ahí sale el subempleo, pero tiene trabajo. Y la otra es que le podés contestar, a mí me encantaría trabajar en radio cooperativa, pero no necesitan gente. Entonces, sos desempleado, porque buscás trabajo, pero no lo encontrás. Querés buscarlo, pero no lo encontrás. Y después están aquellos que ni siquiera buscan trabajo. Hola, sí, es que hay alguien mayor de 18 años. Ah, sí, yo, señor, buen día. Dígame, ¿usted qué hace? Mire, yo tengo 21 años y estoy acá en mi casa. Ah, ¿y usted quiere trabajo? No me interesa. Pero usted está en condiciones de trabajar. Sí, pero no tengo ganas. Ese ya forma parte de la tasa de empleo, pero que no le interesa buscar trabajo. Esos se sumaron 4 millones más, porque en la última semana, que antes de la encuesta, dijeron, ¿para qué voy a ir a buscar trabajo si no tengo ni plata para el colectivo? Y no voy a conseguir. Yo soy especialista en peluquería. ¿Qué voy a ir a una peluquería si está toda cerrada? Ah, estudié de mozo, pero ¿y qué voy a ir de personal gastronómico si los bares están todos cerrados? Claro. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entendió o quedó medio complicado? No, Jorge, no. Está. Bueno, porque capaz que no se entiende. Bueno, esa es la realidad social que está viviendo la Argentina. Se está viviendo la Argentina, que es un desastre social sin precedentes. En ese marco, el gobierno tiene que hacer frente a los escombros que dejó en la ruta positiva para el camino de mejorar el mercado interno, la actividad y el empleo. Esos escombros que dejó el macrismo en la ruta, el macrismo iba al abismo. Este gobierno enderezó, vamos a ir a la ruta correcta, pero el macrismo dejó todos esos escombros que tienen que ver con el endeudamiento, que nos restringió cualquier posibilidad de lograr lo que ellos hicieron, que es endeudarse por 145.000 millones de dólares en 3 años. Eso Argentina lo tiene restringido este gobierno ahora. Dejó un desempleo que llegó a los 2 dígitos cuando estaba 5,9 con el 2015 con Cristina, casi lo duplicó. Aumentó 5 puntos más de pobreza el macrismo en diciembre del 2019. Terminó la gestión con 5 puntos más de pobreza, de lo que, de acuerdo a esos índices discutibles, pero vamos a aceptarlo, del kirchnerismo en 2015 subió 5 puntos más. Cerró 200 y pico mil empresas y generó una recesión en los 2 últimos años que se perdieron prácticamente 6-7 puntos del producto en forma acumulativa. Con eso se encontró el gobierno cuando asume y cuando empieza a generar un programa que era bajar las tasas de interés del 80% al 20 y pico para crédito de producción y capital de trabajo. Empieza a generar medidas que sostengan el empleo, empieza a generar medidas que tengan que ver con empezar a dar créditos blandos, empezar a fomentar la tarjeta alimentar, a sostener el tema social. En marzo lo agarra la pandemia y genera la cuarentena más anticipada de pocos países en el mundo, muy fuerte, que hace que en abril estén los peores índices de la historia argentina.
esa cuarentena evitó de que nosotros hoy tuviéramos 10 veces más muertos que los que tiene 10 veces más muertos de lo que tenemos hoy. ¿Qué pasó? El gobierno levantó la cuarentena por hartazgo psicosocial hace 2-3 meses y empezó el camino de lo que hicieron de entrada los Bolsonaro, Ben Johnson, Donald Trump, Piñera en Chile, que en su momento tenían 10-15 veces más muertos que la Argentina. El gobierno, digamos, tiró el guante porque se dio cuenta que ya no tenía más posibilidad ante el hartazgo de la sociedad de seguir a la cuarentena, empezó a aflojar la actividad y le dio resultado en lo económico, porque empezó a crecer en junio, julio y agosto, empezó a tener crecimiento de actividad y las fábricas empezaron a funcionar casi al 100%. Ahora, con todo ese panorama de una mezcla de que estamos viviendo el horror de una pandemia peor que nunca en la Argentina, pero con una actividad que de alguna manera va levantando cabeza, todavía hay un montón de heridos que el gobierno asiste en forma inédita en la Argentina, destinando 6-7 puntos del PBI, billones de pesos, para sostener mediante el ingreso familiar de emergencia a 9 millones de personas, más de 2 millones de trabajadores con el ATP y cientos de miles de empresas, más tarjeta alimentar, más bonos a los jubilados, más, bueno, todo tipo de créditos, crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos, crédito al 24 para las empresas, todo plata que pone el gobierno. ¿Qué pasaría obviamente con un gobierno de características neoliberales como la del macrismo? Imagínense, el mismo Macri señaló en un diálogo con Alberto Fernández que Alberto Fernández ratificó como presidente de la República institucionalmente hablando que Macri le había dado a entender al estilo Ben Johnson o Bolsonaro que se mueran los que se tengan que morir, pero la economía tiene que estar abierta. En ese contexto de toda esa pelea, el gobierno cierra el tema de una deuda imposible de pagar que el macrismo había acumulado en su maduración de pago en los 4 años estos de gobierno, que nadie entiende obviamente cómo lo iban a pagar, de ninguna manera lo iban a pagar, ellos pensarían que iban a hacer lo que llama el rollover, es decir, volver a renegociar con el fondo, volver a renegociar con acreedores privados, y por eso declararon el default selectivo en el 2019, el macrismo declaró el defaulteando por primera vez en la historia de un país prácticamente su deuda en pesos, nunca visto. Vos siempre defaulteás la deuda de moneda dura que no tenés, que no fabricás. ¿Cómo vas a defaultear tu propia deuda? Bueno, el macrismo defaulteó su propia deuda. Con esa herencia, este gobierno lo soluciona eso, con el 100% de los acreedores, en tanto externos como internos. Además, presenta en todo ese contexto presenta un presupuesto 2021 que por economistas ortodoxos, heterodoxos, salvo los que juegan un partido aparte, bastante coherente, tratando de marcar un camino en el cual tal vez ingenuamente pensaron que con esos datos iban a generar una expectativa mejor en la economía y iban a empezar a ver una calma en el mercado cambiario. Bien, dicho todo esto, ya cierro y voy al punto de la premisa básica fundamental equivocada, de por qué para mí tiene gusto a poco la conferencia de prensa de Martín Guzmán el jueves pasado con Gabinete Económico. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por la desesperación por frenar la fuga de divisas que está sufriendo el Banco Central en sus reservas, compra la agenda de la premisa que le impone el mercado y el establishment más duro contra el gobierno. ¿Cuál es? Lo que no hay que perder de vista acá es que el blue y los dólares financieros, contado con liqui y bolsa, son manejados por un grupo minúsculo de empresas y de personas que en general responden al micromundo de los que manejan 70.000 millones de dólares por año, que son los del agronegocio, agroexportadores, grandes productores agropecuarios, empresas concentradas que tienen gran generación de divisas,
importadores y exportadores. Ese micromundo, no todo por supuesto, sino una parte de él, como se sabe que el Grupo Clarín, antes de que el blue se dispare, compró en el mercado contado con liqui 2.500 millones de pesos, vaya dato, y así podés sumar otros grupos concentrados. Lo que no hay que perder de vista que el blue y el contado con liqui se disparó por la acción de esos sectores que utilizan el dólar como el arma estratégica para someter a los gobiernos populares cuando no lo pueden hacer mediante otros ardides. Entonces, ellos votan con el dólar y votan con el mercado. Entonces ellos te ponen la premisa de que como el blue está muy alto, el tipo de cambio oficial que maneja el 95% de los precios de la economía y que el año pasado movilizó 114.000 millones de dólares, con un blue que es un mercado de no más del 3% del mercado, 4%, y con contado con liqui y canaletas de fuga, te suben ese precio y te dicen que el oficial está atrasado. ¿Con qué idea? Con volver al viejo tema histórico de ellos, que es lograr otra mega devaluación que le genere una renta extraordinaria, le solucione licuación de sus pasivos, les mejore sus balances y puedan manejar entonces la economía nuevamente. Entonces, el gobierno compra ese tema, no lo explica, no lo aclara, comete errores no forzados graves de parte del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, cosa que hemos dicho acá desde hace meses, que llegan muy tarde medidas que no cortan la canaleta de los agentes de bolsa, que permiten la fuga, no corta la demanda por el lado de los dólares financieros con medidas que llegan muy tarde, como la que se anunció el jueves, que tendría que haberse anunciado antes, no controla el juego de salida de dólares de importaciones, que tendría que haberlo hecho mucho antes, porque te cantan importaciones físicas por, ponele un ejemplo muy burdo, $1.000 de necesidades de productos de importación y después resulta que en el mercado la demanda de dólares fue por 3.000. Entonces esos 2.000, ¿qué pasa? ¿De dónde salen? Hay sobrefacturación de importaciones, hay subfacturación de exportaciones, hay triquiñuelas con la liquidación de exportaciones. Bueno, en ese marco entra en el ring de ellos, donde ellos mejor se mueven, no tomando las medidas a fondo que hay que tomar, que de a poco se van tomando, pero tarde, entonces te van poniendo cada vez más, el mercado te responde, y una vez que entraste en ese juego ya sabemos cómo es, porque una vez que huelen sangre y saben que las reservas no son poderosas, el mercado te despedaza, porque ahí ven la oportunidad para justamente hacer ideológicamente, para poder desestabilizarte por un lado y por negocios por el otro, te buscan la mega devaluación, que es la forma de ajustar costos, con por supuesto errores de política económica de muchos gobiernos, no lo podemos negar, pero ahí está el voto de ellos ese con el dólar. Entonces el gobierno entra en esa agenda, genera una conferencia de prensa, la primera importante después de la deuda, de Martín Guzmán, un hombre que se ha ganado su respeto por su seriedad, su defensa indudablemente de una economía para las mayorías, genera una expectativa en la población que se encuentra con que medidas que no entiende nada, que son mediano y largo plazo, porque la más importante que era para el mercado interno, que es todo el apoyo a la construcción, a la obra pública, a la vivienda, que es donde hay que generar empleo en los sectores que están más golpeados, mano de obra intensiva, ahí es donde hay que apuntar, proyectos de ley que van a ir al Congreso y vaya a saber cuándo. Entonces se genera una expectativa, para la gente no entiende nada, porque lo único que dice, al final a mí me sacaron el dólar ahorro, que yo me ganaba unos manguitos, al que le sobra, por supuesto, esa parte que tiene ingresos fijos, que como no gasta en restaurante, en nafta, en salida, en entretenimiento, en nada, le sobraba y compraba esos $200. Y para el que cobraba el IFE, que se hacía un manguito más para pagar la luz y el gas de la casa. Bueno, al final la gente de clase media dice, pero al final tanto lío, y los exportadores todos se llevan la parte del león, y ponen el dólar a cuanto quieren. Entonces, esa medida, ¿qué pasó acá? La única explicación que puede haber aquí, es que haya, como decíamos nosotros en la semana en Twitter y en Facebook,
que haya un acuerdo con los cerealeros y los aceiteros. Hay una cantidad de toneladas de granos que están entregados por parte de los productores a acopiadores, a cooperativas, a las grandes cámaras, pero con precio a fijar. Entonces ahí hay unos 2.500 millones de dólares. Ese puede haber sido el acuerdo con Idígoras, el titular de la Cámara Aceitera, que a cambio, yo creo que a cambio de de no volver con Vicentín, y a cambio de bajar las retenciones a los productos con valor agregado de la agroindustria, cosa que es positivo, vos me liquidés esos 2.500 millones de dólares. Si se da eso en las próximas semanas, bueno, vale la pena porque estás recuperando todas las reservas netas que perdiste en todo lo que va del año por correr detrás del dólar blue y los dólares financieros. Con eso más o menos se justificaría puntualmente el tema. El tema es haber expuesto a Martín Guzmán lo hubieran hecho de otra manera. La verdad que es poner a todo el gabinete económico para algo que tiene gusto a poco, en ese sentido es donde a mí no me cierra. ¿Está ok, Oscar? ¿Puedo preguntar? Pero por favor, si estoy hablando hace 20 minutos, preguntá porque esto es un plomazo. No, al contrario. ¿Pero por qué se quejan los que se quejan? ¿Es poco, ahora, otra vez, incertidumbre? No, en realidad acá el que se queja soy yo en todo caso, que estoy diciendo que tiene gusto a poco, pero... No, pero hay un sector de la mesa de enlace que está diciendo, pero no es nada con el nivel que tenemos de retenciones, digamos, vos podés explicar porque hay un sector de la sociedad rural, por ejemplo, que se está quejando con sabor a poco, en síntesis, es lo que expresa. Sí, eso es claramente es un juego político. Eso la sociedad rural ha militado desde su ministro de Agricultura de Macri, Echeverre, y todos los demás milita a favor del macrismo, del PRO. Entonces ahí hay una cuestión política o ideológica. Hay odio hacia todo lo que tenga que ver con un gobierno peronista. Así que ahí tenés un problema ideológico que no lo vas a solucionar, y por ahí es donde está el tema de los 18 millones de toneladas más o menos, se calcula, de soja que tienen retenida en silobolsas, todo ese sector, porque el productor chico, más allá de que le hiciera una reparación que llevaba 6 meses de atraso, la compensación de retenciones hasta 1.000 toneladas para abajo, que es una buena noticia porque hay que segmentar, era un viejo pedido de la Federación Agraria, esa es una buena noticia, pero el productor chico ya vendió todo. El productor chico va al acopiador de la zona, la cooperativa, le entrega la mercadería y en general se lleva la plata ahí porque necesita preparar la cama de siembra para la próxima cosecha, necesita comprar los insumos, el gasoil, arreglar el tractor, pagarle al veterinario. El chico entrega todo. El que hace el negocio es el mediano, el de 1.000, 2.000 hectáreas para arriba. Ese es el que tiene el 80% de los productores de soja tiene el 20% de la soja. Y el 20% de los productores de soja tiene el 80% de la soja. Esos son los grandes, los de la sociedad rural, Confederaciones Rurales Argentinas, los acopiadores, las grandes exportadoras. Entonces, eso no lo van a lograr que lo liquide. Tu análisis me abre una perspectiva que yo no tenía, porque los primeros comentarios, observaciones y las primeras lecturas que hice es que, a ver, hay una queja de este sector que estamos hablando que manifiesta un sabor a poco, pero estas son retenciones que ha manejado el macrismo durante los últimos 4 años también. Claro, el macrismo le puso esas retenciones altas. Pero ¿sabes qué pasa? Por eso arranco el principio de análisis que hice al comienzo. La premisa básica, fundamental, de eso no se habla, es que el dólar de referencia te lo ponen los que manejan el dólar. Entonces, hoy estamos todos diciendo, ¿qué le dice el chacarero que vive, el que labura la tierra, el que labura, no el grande que está ahora en París tomando un whisky con un barbijo, después que hizo la cosecha y se compró 3 departamentos, invirtió y la otra parte lo jugó? El chico va al acopiador y le dice, che, ¿cómo andás? Bueno, mirá, tengo ahí 500 toneladas, dice, ahora te las entrego ya. No, aguantala, que se viene la devalueta.
Ah, bueno, lo aguanto. Y sí, ¿no ve cuánto está el dólar? Está a 150 pesos. ¿Qué vas a vender? ¿A 53? Y pero ahora bajaron la retención, ¿y qué te dan? 57. ¿Para qué hace? Hay que esperar a ver si logramos a 150 dólares. ¿Entendés? Entonces, acá la premisa básica es que te están hablando del dólar de 150, cuando ese es un dólar ficticio, puesto por estos grupos que lo utilizan como herramienta de extorsión y quieren la devaluación, cuando resulta que el dólar oficial, a 77, 80 pesos, es un dólar que en el tipo de cambio real multilateral está históricamente bien, no está trazado en lo más mínimo, porque les cuento a todos que la micro devaluación o crawling peg, como dicen la jerga, del Banco Central supera la inflación. El Banco Central superó a la inflación con sus micro devaluaciones. Contradicción notable, porque obviamente como pretendía que la gente no vaya al dólar, si la gente ve que el dólar crece más, el oficial crece más que los plazos fijos en pesos. Otros errores del gobierno. ¿Qué instrumento de plazo fijo en pesos le has dado a la gente para que no se dispare al dólar? ¿Dónde están los instrumentos? Claro, tenés que hacer sintonía fina, porque vos por otro lado, si subís mucho la tasa de interés, como va a pasar ahora, porque subieron la de pases pasivos para que los bancos en vez de ir al dólar la pongan en el Banco Central, la subieron de 19 a 24. Obviamente esos 5 puntos se tendrían que reflejar en los plazos fijos a partir de la semana que viene. Entonces van a subir del 33 para menos de 1 millón de pesos, probablemente lleguen a lo de las LELIC, que pueda ser al 37, 38, no sé, vamos a ver cómo los bancos responden a eso. Pero ahí empezás a tener otra vez un problema. Suben también la tasa activa, y la pasiva te sube. Entonces los créditos empiezan a ser más caros de nuevo. Y si seguimos subiendo la tasa real positiva, como dijo Guzmán, si no haces un equilibrio, como también dijo Guzmán, que vas armonizando todas las variables, terminás haciéndole el carry trade, terminás generando la timba financiera de nuevo. ¿Para qué vas a producir si la pones en el mercado financiero y te lleva más plata? Entonces todo todo es muy delicado. Y de ahí venimos, Jorge. Y de ahí venimos. Así que el tema es complicado. El tema está el gobierno tiene un brete que una vez más lo están asfixiando en medio de una pandemia donde está encorsetado el gobierno. Viste, es como que lo metieron en el ring pero le agarran las manos, viste, pará, y el otro le pega los cachetazos. Claro. Entonces está muy complicado el tema. Por eso hay que responder con energía, con democracia, con ley, pero hay que ponerse muy duro, porque vos dejaste Vicentín de lado, que era una manera. Vicentín movía 3.500 millones de dólares por año y lo abandonaste ese proyecto. Pero por otro lado, si no controlás el comercio exterior, no digo medidas, no estoy hablando medidas que nadie se asuste, estamos hablando medidas que tienen que ver con la legalidad de lo que se usa en el primer mundo. Si vos en el comercio exterior no lo controlás a full, no controlás su facturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones, no controlás los precios de transferencia, no controlás las triangulaciones offshore, no controlás las canaletas que te hacen la fuga de dólares, no controlás el contrabando, bueno, amigo, ¿qué querés que te diga? Entonces, obviamente tenés bache por todos lados. Entonces hay que ponerse muy duro ahí, porque estos nenes disfrazados de Papá Noel no te van a regalar nada, Totalmente. Son nenes pesados, mirá que se llevaron puesto a varios, a pesar de que después cuando tienen los gobiernos que hacen lo que ellos quieren, hacen los desastres como con Macri, Martínez de O y Menem, con Cavallo. Pero son los tipos que hace 200 años vienen manejando el dólar en la Argentina, son los dueños del dólar. Entonces, te meten están asociados con Clarín y La Nación y te bombardean permanentemente. La clase media termina creyendo, el tipo que nunca en su vida vio un dólar, como diría el general, termina creyendo que el tema del dólar es lo que maneja su economía, cuando el tipo tiene que estar pensando, si hacemos una devaluación como ellos quieren, acá no hay más trabajo, no hay más consumo, no hay más peluquería, no hay más bares, no hay más nada. Entonces es muy complicado este tema, por eso el gobierno a Dios rogando y con el mazo dando, ¿viste? Y no estoy diciendo nada que no sea democrático, legal y racional, pero hay que controlar el mercado de capitales, hay que controlar que las inversiones se queden y se reinviertan, hay que ponerse más duro. Lo cortés, como hace el presidente, que es la línea de él, no quita lo valiente, y en eso lo ha demostrado en muchas cosas. Pero avancemos con el aporte extraordinario a la riqueza, avancemos con la reforma tributaria,
Avancemos con esos temas que te quiero escuchar a vos, porque al final está meses y meses y meses y no pasa nada acá. Eso quería aportar, Jorge, 2 minutos para redondear mi idea. Tenés una oposición hoy en el Parlamento en términos generales equilibrado, salvo en el Senado, donde ves una resistencia, ves que ante ciertas votaciones en el Senado se van todos, dejan vacío ese espacio, en diputados tenés que negociar absolutamente con todos, y no hay un acompañamiento que digamos, bueno, esto es pandemia, vamos, tomémonos este año para apoyar las medidas proactivas, proproductivas. Eso se hace muy difícil, porque dentro del Congreso de la Nación vos tenés que estar ajustando, che, pero no te vayas, pero fíjate, digamos, es muy difícil cuando realmente no hay una sintonía que se observe para con la productividad de la Argentina. Lo que está pasando hoy en el Congreso de la Nación es esto. Jorge está marcando muy bien lo que significa este proyecto para menos de 10.000 grandes personas físicas con relación a este aporte solidario. Bueno, cuesta que avance. Allí está la reforma de la justicia, cuesta que avance. Hay quejas porque se sigue procurando la salud en términos generales para no haya solamente presencial en el Congreso de la Nación, porque no se trata solamente de los diputados, de los senadores, se trata también del personal del Congreso de la Nación, no es solamente el diputado. Yo entiendo que hay una necesidad de activación de presencial, pero también, digo, tenemos que ver todo el panorama, y hay una oposición que todo le observa negativo, que todo objeta, cuando en realidad me parece que es el momento, hoy más que nunca, de ir hacia la producción nacional, de ir a apoyar a las empresas. Está bien, es una responsabilidad, si ustedes quieren, del Estado, pero si no hay una compañía, si no hay una convicción por parte de la oposición, se hace muy difícil, y ahí estamos viendo de un aporte de tan solo 9.000 personas para un aporte solidario que va destinado directamente a la salud, a la pandemia, y cuesta tanto, imagínense para otra cosa como la que está contando Jorge.